pareciera ser que por un lado estamos mucho más conectados al mundo, pero también por otro lado estamos mucho más aferrados a lo cotidiano. Y entonces ahí surge todo un tema de contradicción, por decirlo así, donde por un lado tenemos muchas ganas de conocer el mundo y para algunos muchas ganas de radicarse en otros territorios, y existen los miedos, ¿ya? Que es esta reacción natural que tenemos a partir de nuestra emoción, los temores, que son los sentimientos que se nos construyen a partir de lo que pensamos, de lo que nos dicen, eh, y algo que se ha denominado hoy día como el duelo migratorio, que es un conjunto de sintomatologías que dicen relación justamente con los efectos de este traslado. La mayoría de las veces deseado cuando es feliz, eh, y que genera mucho sufrimiento cuando es algo forzado, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con las guerras o lo que está pasando en Sudamérica y en África con los temas económicos. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Ella es Paloma Colque, yo soy Andrés Colque, pero además somos, ¿cierto?, por separado, y ahí podrías presentar, Paloma, de qué se trata, lo que estás haciendo, y yo también contar Sí, un poco de lo que estoy haciendo y por qué estamos hablando de esto. sí. Bueno, yo soy Paloma, soy chilena, soy abogada de profesión y me vine a Barcelona hace unos 7 años más o menos a hacer un máster. Era algo temporal por un año y se terminó extendiendo hasta el día de hoy. Y bueno, a través de eso también creé como este proyecto que se llama Welcome Barcelona, un emprendimiento que tiene como por finalidad asesorar a todas las personas que estén interesadas en migrar a España principalmente, ya sea para estudiar, para trabajar solos o junto a su familia, para poder ayudarlo en todo el proceso administrativo, pero también a veces haciéndose ese apoyo o esa contención en ese proceso que es difícil y que hay como muchas dudas y uno no sabe por dónde empezar y hay que un poco como desgranarlo para también saber y definir si es lo que realmente quieres o es algo que encaja contigo. Así que bueno, a eso nos dedicamos en Welcome Barcelona. Ya, pues yo por otro lado, después de mucho tiempo, eh, iniciando, bueno, hace algún tiempo ya, todo un proceso que tiene que ver con generar un espacio de apoyo, de ayuda, a veces muy relacionado con la terapia, con la psicoterapia, pero también con técnicas un poco más, entre comillas, novedosas, no son tan nuevas, pero sí pueden ser novedosas, como el counseling, que son estos espacios de escucha, de apoyo, de orientación, asociados a la toma de decisiones. Cuando conversábamos de las dos experiencias, tú me indicabas que, si bien es cierto, las personas que te consultan, la mayoría de las veces tienen que ver con decisiones tomadas, entre comillas, de manera libre, porque hay un interés, ¿cierto?, por migrar, por conocer nuevas experiencias. También esas vivencias estaban cargadas de mucha emoción, de mucha ansiedad, de mucho miedo. Eh, yo me preguntaba por qué, porque si bien es cierto, tengo una edad donde no era muy común pensar en viajar, ya para radicarse, sí pensar en viajar para conocer, pareciera ser que las generaciones más jóvenes sí están más habituadas a esta idea de aventurar en espacios y territorios desconocidos, pero aún así se generan estos miedos, estas ansiedades aparentemente, o estas dificultades para ajustarse más allá del sueño a cosas que son como cotidianas. Sí, o sea, si pudiera como definir o al menos como poder enumerar qué son las cosas que a uno le dan miedo, creo que es, bueno, como cualquier situación nueva, es ese cambio. También hay un tema de expectativas, de lo que uno se imagina que va a pasar y lo que en la realidad puede realmente ocurrir. Y también yo creo que a veces se da la situación de querer como escapar de algo un poco y pensar que aquí vamos a empezar de nuevo y todo va a ser diferente y que en cierta forma creo que eso a veces no es tan así. Y a veces hay problemas o cosas que obviamente te van a ir persiguiendo porque son tuyas. Entonces, a veces irnos a un país nuevo, a un continente nuevo no va a cambiar los temas personales que tengamos. Va a haber otra realidad que te puede dar otras oportunidades, otras formas de ver las cosas, otra cultura, otra gente, obviamente sí, pero también pienso que eso es lo que a veces puede generar como ese miedo o esa angustia a esas personas que como que ven en esto una solución para todo, cuando en realidad es solo una parte, creo yo, y es como una cosa totalmente diferente a los procesos que pueda estar viviendo cada uno. Teóricamente se asocia el duelo migratorio como esta especie de figura de pérdida asociada a las diferencias de lenguaje, a las diferencias étnicas o de costumbre,
también asociadas a la pérdida de relaciones sociales próximas por los grupos de amigos, a los referentes familiares, a la pérdida de estatus social de referencia. Pero pareciera ser que esas cosas, en teoría, las personas la han conversado, muchas parejas o de manera individual asumen que van a llegar a un territorio donde, por ejemplo, teniendo una profesión en su país de origen, van a tener que emprender un trabajo quizás de menor calificación o de menor estatus, que no conocen a nadie, ¿sí? Pero lo que tú planteas parece ser que va un poco más al fondo, ¿ah? Que tiene más con este desajuste adaptativo, tiene que ver con cuál es la finalidad última de una decisión que parece tan cercana hoy día, porque está a 24 horas, a 12 horas. De hecho, tú estás en Barcelona, yo estoy en Santiago, y entonces pareciera ser que no es tan difícil, pero que como todas las cosas, cuando no se tiene claro para qué o cuando se persigue una respuesta más fácil, entra en crisis. En ese sentido, ¿cuál es lo que tú les recomendarías desde el punto de vista más práctico a las personas que se preguntaran al momento de tomar decisiones de este tipo? Sí. Yo siempre les digo, y lo que les pregunto incluso para poder asesorarlo es, ¿qué es lo que quieres venir a hacer o para qué? O sea, y cuál es, dentro de eso, cuál es la expectativa que tienes, porque también pasa como a nivel que se vienen a perfeccionar, vienen a hacer un máster acá, y si bien puede ser buena la experiencia, quizás al nivel académico de exigencia que están buscando, no se condice con lo que esperan. Entonces sí me pasa que veo mucho esa diferencia entre expectativa y realidad, entonces cuando recién empezamos esta conversación con algunas personas o familias, es preguntar como que, qué buscas realmente, porque quizás puede ser otro destino, otro país, el que sea más adecuado a esas expectativas, o en ese mismo escenario elegir otra ciudad dentro de España que quizás pueden no ser Madrid y Barcelona. Entonces creo que es el para qué y el por qué es como importante para poder definir incluso qué es lo que vas a hacer, dónde es el mejor lugar, cuándo. Yo creo que eso es como lo más importante, que hay veces que hay que tenerlo claro. Y también, si es algo que estás pensando al corto plazo, es decir, yo vengo con la idea de estar un año y después puede pasar cualquier cosa, o quiero volver necesariamente a mi país, o es que yo me voy a ir y no pretendo volver y quiero hacer todo para no volver. Porque eso también te marca, independiente de lo que puede pasar, que al final puede que las cosas resulten o no resulten, a nivel de trámite, y creo que a nivel emocional también hay que tenerlo un poco claro porque estás tomando una decisión que entonces conlleva mucho más. Entonces, eso también siempre lo pregunto, como a cuán largo plazo están tomando esta decisión. Una de las cosas que yo he escuchado es que las personas, sobre todo Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, por decirlo así, porque más Centroamérica tiene como una orientación a Estados Unidos, a otros países del habla eh, inglesa o francesa, que los sudamericanos vemos en España una posibilidad de mayor cercanía hipotética, producto Mm, del lenguaje y, entre comillas, las costumbres. Pero sí, ahí aparecen dos elementos que pareciera ser que olvidamos. Primero es que, si bien es cierto, hablamos español, ya hablamos español de diferentes formas y particularidades, y por otro lado, que estamos ingresando a un territorio donde la multiculturalidad es un proceso que tiene mucho más tiempo, o está mucho más maduro que nuestras sociedades, y por lo tanto las diferencias y los regímenes políticos y autonómicos marcan efectivamente la convivencia. ¿Cómo es eso? Porque las personas dicen, bueno, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y claro, lo nombran como ciudades pensando que este es un estado, si bien es cierto, es unitario, pero que tiene diferencias muy marcadas y culturalmente también eh, muy sostenidas, porque los habitantes de ese lugar buscan las mantiene. mantenerla. ¿Mm? Sí. Sí, yo creo que siempre digo que es como si España fuese varios países en uno solo. Entonces, por lo mismo, sí puede ser muy importante, como decían antes, elegir esta ciudad versus la otra en cuanto a la experiencia que vas a tener. Por eso como creo es tan importante entender esa multiculturalidad y esa diferencia que hay entre una zona de España u otra, porque tomar una buena decisión puede hacer mejor esa experiencia. Hay diferencias de idiomas, hay, por ejemplo, en Cataluña el catalán, en Galicia el gallego, en el País Vasco el euskera. Entonces, son idiomas que hay algunos que se parecen, pero en algunas cosas son totalmente diferentes. Eso va a afectar o no, pero incide al momento de buscar trabajo, incluso estudiar, porque, por ejemplo, en Barcelona
hay clases que si la mayoría de alumnos son catalanes, puede que los profesores pregunten y decidan, por mayoría, realizar la clase en catalán, y eso también va a cambiar la forma en la que te vas a relacionar con la gente. Entonces, claro, también yo creo que ahí depende de si a uno le es más fácil adaptarse a esa situación y quiere hacerlo o no. Y en ese caso quizás, por ejemplo, podrías elegir Madrid como una ciudad que no tiene ese tema del idioma versus otras que sí los tienen. Eh, Somos de provincia, pero hemos vivido en Santiago. ¿Hay alguna diferencia, sobre todo para los chilenos? Yo sé que tú atiendes personas de diferentes nacionalidades, pero ¿hay alguna diferencia en ese sentido para lo que buscan por el tamaño, por el tipo de relación, o en ese sentido Europa, especialmente España, es acogedora o tan fría como puede ser Santiago y nuestras regiones de sur, por lo menos? Claro, yo creo que igual Madrid, que es capital, se nota, por ejemplo, que Madrid es más grande que Barcelona o más ciudad, se nota un poco más quizás ese estrés de la ciudad, Barcelona tiene la playa, eso yo creo que cambia toda la dinámica un poco de la ciudad y creo que ahí por eso quizás Barcelona, sin ser capital, es como el gran foco, incluso de chilenos en particular, porque tienes eso, como una ciudad grande, pero no tan grande, turística, pero que te permite hacer cosas como aprovechar la playa, etcétera, y Madrid es más ciudad, un poco más como Santiago. Pero aún así yo diría que hay ciertas cosas que, si bien tienen ese estrés de gran ciudad, hay ciertas cosas como que tienen ya más que ver con como las políticas públicas que existen que la hacen más amigable, es decir, el transporte funciona y funciona bien, y hay distintos tipos de transporte, por lo tanto te puedes ir sentado leyendo y los viajes son más agradables en ese sentido. La seguridad también te hace como sí, estar en una gran ciudad que obviamente hay también robos, etcétera, pero hay una mayor sensación de seguridad, de también poder andar las mujeres solas en la noche, entonces creo que aunque sea una ciudad grande, incluso una capital, da, al menos para los latinoamericanos, una sensación más tranquila, quizás no relajada, pero más tranquila, porque tienes como eso que es el día a día al final. El transporte creo que hace mucho, la seguridad también. Entonces eso yo creo que te cambia y te hace estar como en otra parada, en un poco más relajada, dentro de una misma ciudad como con esa vorágine de capital igual. Hablábamos la otra vez de las parejas y el efecto que tenía, ya sean hombres o mujeres, de los proyectos de vida, ¿cierto?, enfrentados a la realidad de la continuación de estudios, de la posibilidad de trabajar. Entiendo que las normativas migratorias también han ido variando eso para poder flexibilizar de alguna manera el acceso al trabajo de manera parcial, pero ¿nos podrías hablar de eso, de esas nuevas modificaciones, pero también del impacto que ocurre cuando hay una persona que es el que es becado o el que tiene unos estudios asegurados y donde el acompañante, ¿cierto?, no tiene definida una situación y lo que hace es Sí, pensar de que va a estar un año turisteando o que sí. rápidamente por sus habilidades se va a insertar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha ido mutando eso a partir de todos los cambios que han habido ahí? Yo creo, o sea, y ese creo que es un tema muy importante porque lo que me he dado cuenta, si bien hay estos cambios migratorios que los voy a empezar a enumerar un poco, pero que el tema de los acompañantes de estudiantes, es decir, tú estás en tu país de origen y vas a estudiar algo, tu cónyuge o tus hijos menores de edad no, pero entonces, como tú vas a estudiar, puedes traer a tu familia a vivir contigo a España. Esa es como la visión o la forma administrativa para entender como los acompañantes. Pero estos no pueden trabajar y en el fondo están ligados a ti, por lo tanto dependen de ti. Claro, los hijos que son menores de edad que están yendo al colegio quizás no influye mucho, pero sí en la otra pareja, en la pareja, que lo que yo creo que ocurre aquí hay una desinformación y quizás como querer, no querer ver la realidad de la normativa, porque la normativa es clara en decir que el acompañante no puede estudiar ni trabajar y depende necesariamente del que viene a estudiar, del estudiante. Entonces, la gente a veces se viene con la expectativa de que eso es más fácil, de que cambiar eso es mucho más sencillo, de que algo se podrá hacer, como quizá un poco los chilenos, sobre todo la típica, como "Ah, algo vamos a hacer", y no, y eso no pasa en la realidad. Entonces, he visto muchas parejas, hombres, mujeres, que se ven frustrados porque pensaban que podían encontrar y hacer algo, aunque sea medio tiempo. Porque como dices tú, sí, se puede estar turisteando, pero claro, no te pasas turisteando todo el año, la mayoría quizás no tiene la opción de pagar para estar todos los días viajando, entonces al final igual te ves en una ciudad que sí, entretenida,
pero tú no estás yendo a clases, por lo tanto no conoces a mucha gente, es tu pareja el que tiene amigos o amigas nuevas, tú estás ahí, quizás no tienes tanta plata para salir, no tienes mucho que hacer, y yo creo que y lo que me ha pasado son las personas que se empiezan a angustiar un poco porque es como, ¿y ahora qué hago? Como, ¿qué hago para poder conocer gente, para poder trabajar, para poder hacer algo? Y ahí yo creo que la información es clave, y siempre lo digo, en que en ese caso tienes que tenerlo claro, o sea, te estás decidiendo emigrar a un país nuevo con toda tu familia, con todo lo que eso implica, y ahí obviamente de nuevo hay un tema de expectativas, tú pensabas que podías hacer algo y en la realidad resulta que no y es un poco complejo. Entonces, claro, si lo sabes desde antes, quizás puedes optar por tú también elegir un estudio y venirte a hacer algo también, porque vas a poder trabajar, que son esos cambios normativos que te dan cierta libertad y pueden hacer como más amigable la experiencia para el acompañante. Y si no, ya lo sabes y sabes a lo que vienes y en el fondo estás como preparado, preparada para eso. Al igual que en otras situaciones de enfrentamiento de estrés de las personas, el duelo migratorio está asociado en su sintomatología a sentimientos de ansiedad, somatizaciones, que es como cuando de alguna manera el cuerpo empieza a mostrarnos ciertos signos de irritabilidad o de desajuste que hace pensar que no estamos bien, nos empezamos a cuestionar por qué estamos acá, ¿ya? Nos ofuscamos y empezamos a tomar decisiones que son contradictorias o sentimos que el proyecto de vida se ha paralizado, tendemos a culpabilizar al otro, es decir, como que obviamos que hubo una conversación previa, si es que la hubo, ¿ya? En ese sentido, las gestiones que tú realizas, en conjunto entiendo yo con otras personas también que se ha ido formando una red, ¿cierto? De apoyo desde lo más mínimo, desde el traslado al momento de llegar, hasta la búsqueda de un espacio. eh, ¿Considera o va considerando esta necesidad que tienen algunas personas, más allá de que lo hayan definido, conversado, de encontrarse en un escenario donde tú me mencionabas, por ejemplo, las expectativas académicas a veces no se condicen con lo que la persona buscaba, porque se asocia a Europa a un mismo nivel educacional o se asocia a todas las universidades de España con la misma calidad o muchas veces el programa que se tomó en el papel indicaba que era lo que uno quería, pero que en la práctica por la calidad de los docentes, el foco, no cumple con las expectativas. Eh, ¿Se va en la práctica formando una red o se ha intencionado una red de apoyo a las personas para ir conversando también aquello que les va pasando en este proceso? Sí, sí, o sea, me he dado cuenta que eso es lo que más necesitan las personas y es normal, al final, como el ser humano somos sociables y en ese sentido necesitamos un poco saber la experiencia del resto. Yo siempre intento, cuando los clientes además me cuentan lo que van a hacer, les pregunto además si les gustó, si no, porque así yo también tengo como un feedback o más conocimiento porque no sé de todas las carreras en todas las universidades, pero claro, si ellos me van contando su experiencia, buena y mala, eso ya me permite tener una idea. Y en ese mismo sentido, como lo que he ido pensando y tengo ganas de hacer este 2023 son encuentros, bueno, aquí en Barcelona presencialmente y ya veremos si se pueden hacer de forma online, de las personas que ya llegaron y están aquí para que puedan lo mismo, como compartir esos intereses, esas experiencias y poder darle a conocer eso a través, puede ser de las redes sociales que nos ayudan a poder comunicarle esto a otras personas que están pensando en venirse y que te podrás identificar quizás no con lo que a mí me ha pasado, pero sí lo que le pasó a otra persona o a una familia o a alguien que se vino con su mascota. Y pienso que esas oportunidades son importantes por lo mismo, porque son distintas experiencias, distintos puntos de vista que a alguien le va a servir. Entonces sí tengo ganas de hacer esos encuentros de personas, hacerlo principalmente aquí en Barcelona y después ver si se puede replicar en algún otro lugar. Ya estabas hablando de la comunidad Welcome, que hoy día es Sí, una comunidad virtual, ¿cierto? Que sí. algunas personas reciben newsletter, informaciones, pero que tenga esto un carácter más vivencial, de apoyo mutuo, de compartir Sí. experiencia, ¿sí? Sí, Y porque ahí, igual yo siento que lo que más diferencia el servicio que nosotros prestamos es que está la gestión administrativa, pero también hay ese apoyo y esa contención, por lo tanto se genera una relación con el cliente que va más allá de, tú me haces el trámite, ya está. Seguimos como conversando, entonces se da ese vínculo y a raíz de eso que ha ido pasando de forma muy natural, es que se ha ido creando como esta comunidad que lo que tengo ganas es como de establecerla un poco más y mostrarla al resto, hasta otra comunidad que es virtual
para que haya como esa, como enriquecimiento mutuo al final de la experiencia y de poder resolver así las dudas, porque claro, yo puedo contar mi experiencia, pero no necesariamente va a ser la que te va a gustar al resto. Entonces, sí creo que la mejor forma de mostrar que el servicio que prestamos va más allá de lo administrativo, sino que esa contención y esa comunidad se genera de forma natural y poder mostrarla y comunicarlo en las redes. Bueno, tú sabes que la tendencia en salud mental, más que incentivar que las personas lleguen a la atención psicológica individual, psicoterapéutica, es cómo ir mostrando lo que antiguamente se llamaba o se llama promoción en salud, pero desde el punto de vista psicológico, que tiene que ver con la psicoeducación, que es, por un lado, activar mecanismos en las personas que les permitan generar estas redes de apoyo y a través de ellas educar y educarnos, no solamente en la experiencia compartida, sino también en aquellos procesos naturales, para sacar un poco de culpa, ¿te fijas? Porque efectivamente uno puede estar en Barcelona y lo puede estar pasando muy bien, y a los 6 meses sentirse muy arrepentido o culposo de estar ahí, ¿ya? Y eso es Sí. natural. Y por otro lado, cómo manejar la frustración, cómo manejar estas expectativas que se van desalineando, o también las crisis vitales, porque las personas vamos cambiando, ¿ya? Y con la experiencia ese proceso se acelera aún más, con las nuevas experiencias. Y por lo tanto, una pareja que estaba iniciando un proyecto de vida, ¿ya? O lo buscaba consolidar, o estaba en una etapa media, efectivamente en otro territorio, en otro contexto, en otra escenografía, ¿ah? Funciona bien. Funciona de una manera distinta y evidencia mucho más conflictividad, y a veces piensan las personas que la equivocación no es solo de haberse ido, sino con quién se fueron y para lo que se fueron, y muchas veces eso tiene que ver solamente con crisis normativas, es decir, crisis del ciclo vital, que felizmente te pillan en otro lugar, porque hay que mirarlo desde la manera positiva. O sea, qué interesante, yo soy un cincuentón y me encantaría vivir la crisis, ¿ah? Que se me viene, ¿ah? Este proceso de cambio en un territorio donde hay una cultura distinta, personas distintas, pero evidentemente va a Puede. ser, no, si puedo, si quiero, ¿ah? Pero que evidentemente a uno también le genera cierto temor, ¿te fijas? Que tiene Sí, que ver con esta, bueno, seré capaz, estoy sí, dispuesto a, ¿ah? Y ahí te sí, quería preguntar dos cosas, perdón, antes de que, no sé si, que tiene que ver con qué le pasa a las personas que van con hijos, o personas, pongámoslo, parejas jóvenes con hijos, y personas no tan jóvenes como uno, eh, que están en etapas muy distintas y muy marcadas de la vida, muy reconocibles. ¿Qué les sí. pasa ahí, crees tú? ¿O qué es lo que has ido viendo? Eh, yo creo que con las parejas, bueno, en general con todas, el problema podría ser principalmente con la persona que viene como acompañante de estudiantes, si es que esa es la figura, es la que entre comillas sufre más, la persona que tiene más soledad, la que está como le cambia totalmente la rutina y no tiene mucho que hacer, pero claro, ahí también es un tema de, creo yo, como de actitud o de saber a lo que vas y puedes buscar cosas para hacer, puedes tomarlo como un momento de un poco de descanso y tomártelo para hacer otras cosas, pero va a depender si te gusta o no. En el caso de las parejas jóvenes, creo que el mayor problema es, bueno, algo que también se da en el país de origen, solo que hay formas a veces de solucionarlo y es la red de apoyo, es que el tema también aquí de babysitter o de cuidado o de ayuda en las labores domésticas es mucho más caro que lo que uno quizás tiene pensado en Latinoamérica, por lo tanto es algo que muchas veces aquí no te puedes permitir, entonces estás solo o sola en esa situación y si no lo sabes, quizá, y dependes de eso en realidad, y tampoco estás dispuesta a vivir esa experiencia asumiendo esos nuevos retos, puede ser algo como bastante complejo, creo yo, para ese escenario, si es que no lo saben. Por eso creo que es importante como tenerlo claro antes de, y al final también lo puedes aprovechar para vivir como ese momento de quizás estar más tiempo con tu hijo, más tiempo en la casa y haciendo otro tipo de cosas. Para las personas mayores que me ha tocado ver familias que han migrado, toda la familia con personas de 50 años, alrededor de 50, 55, que ya tenían sus proyectos incluso en el país de origen, creo que los he visto, al menos si pudiera decir la diferencia, que no sabemos que no todos los casos son iguales, pero como que la decisión está tomada, más pensada a nivel familiar, por lo tanto están todos en el mismo barco en el fondo. Es como que saben que están tomando una decisión arriesgada, saben que dejaron su zona de confort por algo nuevo
y están más con una actitud de como voy a todas. Los jóvenes quizás estamos ahí dudando como expectativa, lo que queremos todo, y la gente mayor quizás con su sabiduría está enfocada en decir, sí, bueno, vine a esto, va a costar, lo hago, ya tengo experiencia en lo que ha pasado y sé lo que he logrado, así que aquí va a ser un poco lo mismo y son como más, quizás más aperrados, por decirlo así, pero yo creo que va más en que tienen esa madurez y como pareja quizás también tienen esa solidez como familiar, de decir, ya, bueno, tú ahora vas a hacer esto, después será el momento del otro del que haga esto, y quizás a los jóvenes a veces nos cuesta porque no tenemos esa experiencia al final, y estamos un poco queriendo abarcarlo todo. Bien. Yo me quedé dando vueltas en lo que tú comentaste respecto al tema de las expectativas académicas. Mm, Cuéntanos un poco de eso porque, bueno, uno sospecha nomás por el conocimiento que tiene, por algunas labores que realiza, que efectivamente, claro, uno tiene que saber, si es bien informado, que España no está dentro de la primera línea de las universidades europeas como sistema, ¿cierto? Hay muchos sistemas más robustos, como el alemán, como el inglés, como el francés, robusto en el sentido que tiene una mayor oferta, mucho más definida, ¿ya? Pero sí tenemos en España universidades de mucha antigüedad y de mucho nombre. ¿Ah? mm, Entonces, y que para nosotros, desde el punto de vista escolar, quizás para los jóvenes como tú, o para más jóvenes todavía menos, pero a nosotros nos hicieron leer El siglo de las luces, Calderón de la Barca, ¿ah? Eh, y Miguel de sí. Unamuno, por lo tanto, como que la cabeza nos suena a universidades España. ¿Cuál es la Sí. diferencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que en general, y ahí yo creo que no es solamente Chile, sino en Latinoamérica, pasa también que hay una concepción, yo creo, de la exigencia asociada a esa excelencia, a una exigencia como estamos acostumbrados a que tenemos que estudiar mucho, que tienen que haber muchas pruebas, que tiene que haber como mucho esfuerzo detrás, y eso es sinónimo también de un buen resultado. Y creo que España, independiente de eso, de sus distintas universidades con mejor o no tan buena calidad, tiene otra forma de enseñarlo y aún así en el posgrado, o sea, también a veces si no hemos hecho un posgrado en nuestro país, estamos comparándolo con el pregrado que es diferente, ya en el posgrado estamos todos como en un poco en un nivel de igualdad, tanto en la clase como con el profesor, etcétera. Y creo que eso es lo que también pasa y nos hace pensar quizás nuestra mentalidad de que, esto no es tan bueno porque no me está costando tanto, no tengo que estudiar 8 horas, no tengo tantas pruebas que dar y es más relajado. Pero porque yo con el tiempo lo entendí que el sistema es diferente, ellos lo ven diferente, no hay detrás como una necesidad de ese estrés, y que por otro lado también tú le puedes sacar ese provecho y puedes ver otra forma de aprender, un poco más amigable, no tan exigente. Creo que a nosotros nos pasa eso que estamos como asociando un poco las dos cosas y puede que no. Y por otro lado, sí pienso, como dices tú, que hay universidades que son muy buenas. También creo que hay que fijarse, bueno, hay gente que no lo tiene tan claro, eso que tú dices que es muy quizás obvio, o cuando uno debería estar informado al momento de elegir y sabe que quizás España no está dentro de las primeras, que si Alemania, yo pienso que, no sé, que esa contradicción que pasa al día de hoy con el Internet y las redes sociales, la información está disponible, no sé si a veces no queremos verla o qué, pero hay gente que se imagina que sí. Entonces es como, no, yo pensaba que sí, que era como que estaba dentro de las mejores, y es como, no, pero sí ya se puede ver que no. Entonces como que vienes ahí buscando algo que nunca existió de esa forma. Pero si por otro lado tú vienes con tiempo y te quieres dedicar, vas a tener tiempo para leer, vas a tener bibliotecas espectaculares con una cantidad de libros que no has visto en tus mismas universidades de tu país. Y por otro lado, las distintas universidades de aquí, bueno, están en Europa, realizan muchas conferencias con profesores de distintas universidades, entonces como, mira una conferencia el viernes con los mejores exponentes en el tema, para mí eso sí habla como de una riqueza de educación. Pero claro, si estás buscando, no sé, como otra metodología u otra exigencia o no parar, quizás no es el lugar tampoco, pero por otro lado yo digo, te permite la experiencia completa a nivel de estudiar, puedes estudiar y pasarlo bien al mismo tiempo. Si quieres eso, España es el lugar, porque vas a tener un nivel que va a depender de cómo tú lo quieras aprovechar. Si lo quieres aprovechar a full, vas a conocer a grandes exponentes, vas a tener grandes experiencias y va a ser enriquecedor igual.
Y yo creo que otra cosa que suma también y que hay que fijarse al momento de elegir los máster, que hace mucho la diferencia, es cómo se eligen a los alumnos. Me ha tocado experiencia de personas que dicen que han ido a máster y son, me pasó en Madrid, todos chilenos en el máster. Y no es por decir que estén mal, que sean todos chilenos, pero en mi experiencia, por ejemplo, en mi clase había gente que era de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay. Entonces, cuando se hablaba de un fenómeno, cada uno contaba, o sea, no solo su percepción, sino la percepción de su país. Y eso es prácticamente como viajar, pero en una clase. Eso para mí es como algo enriquecedor. Claro, si el máster elige a puras personas que son las mismas personas de tu país, no va a haber ese enriquecimiento. Habrán otras cosas, pero no eso. Y yo creo que uno se puede dedicar bien a preguntar con la Secretaría Académica cuántas personas son las que van a componer, cuáles son los criterios de selección, porque si ese, entre comillas, casting o esa selección está bien hecha, puede ser mucho más rico ese estudio en el fondo. Colegio, los niños, ¿cuál es el impacto? Porque venimos de una sociedad altamente segregada, como ninguna casi en Sudamérica. La mayoría de los países sudamericanos, independientemente del nivel, tienen una educación gratuita, muchas veces de calidad, donde no hay tanta diferencia en la escolaridad básica y media como existe en Chile. También por eso dicen que nuestro sistema educacional es mejor. Para efectos prácticos no vamos a evaluarlo eso ahora, ¿cierto? Porque tiene que ver mucho también con lo que conversábamos recién de la experiencia universitaria. Eh, pero ¿cómo es el sistema? Llego, tengo hijos, voy en una condición, ¿cierto?, de migrante que busca mejorar sus Mm. condiciones. Pensemos en un estudiante que pareciera ser que es lo típico, o una persona que está buscando probar suerte. El sistema público, que es el que te recibe, Sí. ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el choque? ¿Cuáles las condiciones? Bueno, yo creo que quizás el primer choque es como sentir que no hay esa libertad para elegir. O sea, España en general funciona bien como organizado a nivel de barrio, zona. Entonces, donde tú te empadronas, que en el fondo es como donde tú vives oficialmente, en esa zona tienes que ir al colegio, en esa zona tienes tu doctor y tu hospital y tu consultorio. No quiere decir que obviamente si te caes o tienes un accidente en otra parte no puedas ir, pero en el fondo tu red está ahí, tus servicios básicos están en esa zona. Entonces, quizás lo que les puede pasar un poco a los papás es decir, como, oye, a mí me dijeron que este colegio, que es público y es muy bueno, que está en este barrio, y quiero inscribir a mi hijo a ese lugar. Y es que no puedes inscribir a tu hijo en ese lugar. Y esa como, quizás lo ven como una falta de libertad, pero al final el sistema funciona así, para poder incluir a todas las personas. En el fondo el orden es, tienes que hacerlo en tu zona, hay un orden de preferencia, van como postulando y hay puntos y obviamente van a privilegiar a las personas que están cerca para que no tengan que desplazarse ni llevar a su hijo a otro lugar, etcétera. Y a la gente también le gusta eso, la gente quiere estar en su barrio cerca y hacer esa vida. Entonces eso yo creo que es el primer choque, como que el no tener esa libertad al nivel de lo público. Por otro lado, igual, yo creo que también se dan cuenta de algo que es positivo y es que si tu hijo es menor de edad, independiente que sus trámites a nivel burocrático no estén todavía resueltos, porque a veces son lentos y se demoran, basta con que venga, tenga su documento de identidad y va a estudiar, y va a entrar al curso que le corresponda por edad. No nos importa cuánto sabe, si más o menos, pero tiene que entrar al colegio por la edad que le corresponde y empieza. Entonces, eso también yo creo que a nosotros que quizás tenemos como que nos damos cuenta que hay mucha burocracia detrás y es casi impensable, aquí es como prioritario darle la educación a esa persona. Y yo creo que igual si es una comunidad autónoma con un idioma diferente, quizás les puede tocar mucho eso, que al final los niños sí o sí van a tener una educación en otro idioma diferente al castellano. Y también los papás se dan cuenta, al principio están más asustados que los niños y los niños en meses ya se saben el otro idioma y hablan con sus amigos en el otro idioma y no tienen ningún problema. Pero eso yo creo que también es como como algo que les debe llamar la atención y les asusta un poco, y por otro lado y se ponen a averiguar de cómo están los colegios privados. También hay colegios entonces públicos, privados y una especie de subvencionado. Pero claro, el privado ya es muy, muy caro. Y para el subvencionado y todo podrían postular, pero a veces las cosas no coinciden a nivel como administrativo. Entonces también si eso es una preocupación hay que tenerlo claro y mirarlo con tiempo. Salud, ¿cómo, Mm. cómo funciona el sistema de salud en la práctica? Pues también de nuevo aquí estamos acostumbrados a
esta aparente libertad que tenemos para elegir el especialista, Claro, para elegir la clínica. Digo porque es claro, aparente, porque va a claro. depender mucho si la podemos pagar o no. Claro, sí, sí, total. Bueno, aplica lo mismo, o sea, los estudiantes pueden venir con un seguro privado, que ese seguro se tiene que contratar para solicitar la visa, o en el caso, por ejemplo, de Chile, que tiene convenio con España, uno puede venir activando su convenio FONASA y al llegar a España acceder al sistema de salud público. Para todos somos muchos los que venimos y terminamos utilizando el sistema de salud público y siempre es algo que me preguntan en las asesorías como, ¿y cómo es? Como, ¿qué hago? ¿Contrato un seguro privado o no? Y en general yo creo que el sistema público funciona, podría ser mejor, sí, hay como bastante reclamos porque han habido muchos recortes a nivel de salud y se nota, pero lo que ya te comentaba, o sea, está todo determinado por la zona donde tú vas a estar viviendo, entonces tienes tu consultorio al que tienes que ir porque solamente ese médico o doctora, pero solamente en ese lugar y ese doctor te va a poder dar tu licencia médica, por ejemplo, si tienes algún problema. Entonces siempre vas a necesitar tener activado tu sistema público, porque si trabajas o lo que sea, un médico privado nunca te puede dar una licencia por sí solo. Pero en general yo creo que el sistema funciona, podría ser mejor, sobre todo en lo preventivo, sí pienso que, porque hay mucho retraso, o sea, podemos pedir una hora para un especialista, si no es algo urgente, eso se va a demorar meses. Si es algo urgente, funciona muy rápido, muy bien y con los mejores especialistas. Entonces, creo que lo preventivo es lo que puede fallar un poco, entonces si hay alguien ahí que tenga o que sea muy preocupado por el tema de la salud o que tenga ya algo delicado, quizás un seguro privado al menos el primer año va a poder servirle un poco más. Un paciente crónico, te estoy poniendo el caso de un joven, una persona que tenga diabetes, por ejemplo, y tenga un Mm, tratamiento permanente, entra como prioritario, me imagino, ¿no? O sí, tiene que sí, sí. esperar hasta que... No, no, eso entra como prioritario y entonces ya el mismo médico le establece como su pauta, puede que tenga que ir cada semana o cada mes, no sé, a algún lugar a hacerse un control, te haces tu control, te dan tus medicamentos que están cubiertos también por la sanidad y luego sigues todo ese tratamiento. Si hay algo también de urgencia respecto a esa persona, el sistema va a funcionar y va a responder bien. En mi opinión, ante temas como de emergencia o de salud crónica o prioritaria, eso sí funciona. El tema más bien preventivo, con cosas que no son tan urgentes, eso es lo que no funciona quizás tan bien, porque hay mucha demanda. Hay mucha gente de Sudamérica hoy día en España, porque también Sí. eso he escuchado que asusta a los que están pensando en tomar una decisión de cambio, de que hay demasiados migrantes, entonces ya va a pasar un poco lo que está pasando aquí en Chile, de que los migrantes superan las posibilidades que tiene el país de absorberlos y de Mm. prestarles los servicios básicos. Sí, yo creo que sí, que hay muchos. Creo que también se nota como estas distintas etapas de la migración. O sea, alrededor de los años 90 fue cuando migraron muchas más personas, que son las que tú te puedes encontrar que llevan 30 años viviendo en el país y han hecho ya su vida. Y en el fondo ahora podemos ver como otro perfil de personas también que está volviendo a migrar. Yo creo que sí, que hay muchos. Pero ahí quizás creo que juega un rol importante cómo regula España a nivel migratorio. O sea, nos podemos quejar que hay ciertas cosas que podrían funcionar mejor, que el sistema podría ser más amigable a nivel de poder tramitar cosas, pero yo siento que España va y se van notando estos cambios, cuando aparecen estos cambios legislativos va siendo porque van viendo que necesitan determinado tipo de profesional o determinado tipo de enfoque o incluso necesitamos X entrada de dinero desde una forma y una forma buena de hacerlo es aceptar a estas personas que vengan a estudiar. Entonces creo que ese orden o al menos esa regulación que existe y que es bastante estricta en ciertas cosas con los requisitos, permite que exista cierto orden. Obviamente también hay gente que, lo que comentamos, por su situación, hay migración irregular y existen también refugiados y todo esto, pero aún así España prevé esa situación e intenta buscar formas para que se regularicen, entonces creo que eso no afecta entonces tanto el día a día, como de que no tengamos oportunidades necesariamente por eso. Perfecto. O sea, todavía está en una condición donde aparentemente ellos pueden ir regulando, manejando y ser responsables también de los que van Exacto, o sea, por recibiendo. ejemplo, cuando yo me vine hace 7 años, cuando veníamos con la visa de estudio no podíamos al mismo tiempo trabajar, había que hacer un trámite, etcétera, y en la práctica entonces no se trabajaba. Obviamente que entonces ese trabajo estaba siendo ocupado por fuerza laboral que existía ya en España, que
también son extranjeros, pero me refiero que estaban acá, y recién a partir del año pasado, y que entiendo yo es porque quizás falta ese tipo de profesional o esa fuerza laboral, se habilitó a los estudiantes a trabajar 30 horas. Eso es un cambio que es muy impactante, porque si bien tienes que acreditar igual medios económicos para venirte, vas a poder quizás trabajar y al mismo tiempo estudiar sin tener que entonces gastar todos tus ahorros. Eso es también, yo creo, porque España vio una necesidad ahí de o potenciar que viniera más gente a estudiar, o también ese enfoque a nivel profesional de lo mismo, pues estudiantes especializados ya con cierta trayectoria que venían a dar como ese feedback o enriquecer también como el mundo laboral. Y también a nivel han creado visas para profesionales altamente cualificados, que es como cuando eres muy experto en tu tema, investigadores también tienen otra regulación más rápida, más eficiente, para privilegiarlo en ese caso. También hay ley propia para audiovisuales, porque les interesa ese tipo de perfil profesional y van viendo que España puede ser un foco para Europa, que al final termina siendo eso un poco, como sí, si el trabajador se viene acá, que además me va a cotizar aquí en España, va a venir acá porque le interesa también prestar servicio para Alemania, para Francia, para no sé qué. Entonces facilitémosle un poco porque lo necesitamos. Y se va viendo cómo van dictando esas leyes, quizás no tan rápido, quizás no de la mejor forma, pero va existiendo ese orden y yo creo que eso se nota también, como en la práctica. Un aspecto que, no sé, creo que hemos abordado todas las dimensiones de lo que tiene que ver con la migración, desde la salud mental, ¿cierto? Las condiciones en que llegamos, hasta temas más específicos, pasando por temas anecdóticos también, ¿cierto? De esta visión que se tiene. Eh, yo te iba a preguntar respecto a este mismo punto, porque hay cierta ilusión, ¿cierto? De que si yo estudio allá, me puedo quedar trabajando en lo que estudié. Y eso entiendo que es relativo, ¿cierto? Porque tiene que ver con, como en todos los países, con el tipo de estudio, es decir, el tipo de labor que vas a realizar por la naturaleza de tu trabajo y de tu profesión. Y en otros países, derechamente, porque no lo favorecen, porque los gremios de determinadas profesiones limitan, ¿ya? El acceso, como lo que pasa en Chile, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo es allá un poco hoy día eso? O qué profesiones están eh, más beneficiadas? ¿O qué trámites tienen que hacer? Porque también esa es otra ilusión que se plantea. Pucha, mira, Sí, yo soy tal profesión y allá me van a abrir las sí. puertas inmediatamente porque se necesita mucho eso. Sí, claro, exacto. O sea, yo creo que como hemos venido hablando y enfocándonos quizás como en los estudiantes, etcétera, que es algo como, entre comillas, más fácil de hacer, si bien, claro, el estudiante puede trabajar, yo siempre en ese sentido soy como muy clara en que lo más probable es que la mayoría trabaje en algo que no sea lo que estudió necesariamente, y ahora como que te voy a decir un poco como por qué lo pienso así. Entonces, claro, hay que pensar si se está realmente como te sientes capaz, si tienes ganas de dedicarte a un trabajo al que no has hecho antes y que quizás puede ser totalmente diferente a lo que hacías y que quizás puede que no te haga feliz. Entonces tienes que tenerlo claro. Porque claro, España hace esa diferencia y regula, establece ciertas profesiones en las que es obligatorio la homologación, que es un procedimiento para tener ese reconocimiento, que es un proceso largo. O sea, actualmente se cambió la ley en noviembre del 2022 estableciendo un plazo de 6 meses. No sabemos si eso se va a cumplir en la práctica, pero hasta el año pasado los procesos de homologación se demoraban entre 1 a 3 años. Por lo tanto, si vienes a estudiar y si te va a ocurrir aquí homologar, ten por seguro que la homologación, a menos que esta nueva ley sea efectivamente que se tramite en 6 meses, lo normal sería que todavía no puedas tener tu título homologado. Entonces, si tienes ese tipo de profesiones, no vas a poder ejercer hasta que tu título no esté homologado. Y eso pasa con la medicina, con enfermería, con pedagogía, con ingeniería, con la abogacía, arquitectura y algunas otras más. Entonces, eso es necesario saberlo, porque por más que tú seas el mejor de los mejores, tu título, si bien va a ser reconocido para estudiar un máster, incluso para hacer un doctorado o un postdoctorado, no así para trabajar, porque se regula de una forma diferente. Entonces, el resto de las profesiones podrían encontrar trabajo en su área sin necesariamente tener que realizar el proceso de equivalencia, que es el que correspondería. Pero también en la práctica puede ser, no sé, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de un diseñador, que es un diseñador industrial, un diseñador incluso de interiores, que no sé, que no está en una profesión regulada,
claro, puede ser que su primera aproximación al mundo laboral no sea como diseñador propiamente tal, porque en el fondo llegamos sin una experiencia comprobable en España, sin referencia en el mismo país, entonces es como si estuviéramos partiendo. Puede que no necesariamente tengan el trabajo que corresponde a tu título, sino un trabajo desde los inicios. Y yo creo que es válido también que haya gente que diga, bueno, no, yo no estoy dispuesto porque resulta que en mi país tengo 10 años de experiencia y ya pasé por eso, o lo que sea, pero claro, esa es la realidad, que es difícil que desde el comienzo lo puedas hacer. También depende si eres un profesional muy capacitado o tienes otras aptitudes, como por ejemplo tienes un buen dominio de otro idioma, etcétera, sí puede ser que te contraten como en ese perfil. Pero la realidad es que al menos los primeros trabajos puede que sean un poco inferior a lo que tú has estado pensando. La edad es una variable que allá consideran importante, porque Sudamérica y Latinoamérica es un país, o sea, son países de jóvenes en términos laborales, y las personas tienen dificultades para insertarse después de cierta edad. ¿Ocurre lo mismo hoy día todavía en España? Mm, Eso no sé, no me atrevería tanto quizás a decir si sí o si no. Pero yo pensaría que no tanto, igual me imagino que va a depender del área, pero al menos, por ejemplo, en estos permisos que me ha tocado ver de empresas que contratan a profesionales como altamente cualificados, que son, bueno, como ingenieros, informática, todo ese programadores, toda esa área es como el área que está como muy bien reconocida y son empresas que son también internacionales, por lo tanto los trámites de extranjería no les complican tanto como una empresa más chiquitita. Como son profesionales que ya se reconocen que son altamente cualificados, la mayoría no son personas tan jóvenes, porque tienen ya esa experiencia. Y son reconocidas como tal y valoradas a nivel de remuneración y todo. Pero claro, me imagino que va a depender y que puede ser que en ciertas áreas también sea algo que tomen en cuenta como negativamente. Pero en general yo creo que no tanto como en Chile quizás, o Latinoamérica en general. Ya. O sea, de alguna manera Ahora hay un una poco más. posibilidad de mayor reconocimiento respecto Sí. al tema de la experiencia. Y, Bueno, yo creo que hemos hablado de múltiples dimensiones de lo que significa cambiar voluntariamente de un país a otro, porque en esa esfera hemos estado, sé que también has tenido experiencia o mantienes experiencia con todo el tema de la guerra, de esta traslado forzoso que ha habido de personas que nos podrías contar en otra oportunidad, porque es interesante también conocer de primera mano qué está pasando ahí, ¿ya? sí. Que- donde nosotros estamos muy lejos, porque en realidad solamente estamos recibiendo, digo solamente como si fuera algo simple, pero en realidad estamos recibiendo población migrante por razones económicas o por guerras que no vemos, que es las guerras, por ejemplo, que hay en Colombia, ya en Centroamérica, pero que no las observamos, como lo que ocurre hoy día entre Ucrania y Rusia, y Sí. esta migración de millones de personas eh, a España. De ese punto, solamente alguna pincelada, ¿qué es lo que he estado viendo en Barcelona? Muy breve. Bueno, sí, sí se notó automáticamente como al final es algo que está cercano, entonces también es bueno, lo que pasa en Europa también es que opera como la Unión Europea, por lo tanto los países están como, entre comillas, medio obligados a seguir ciertas directrices, y en ese sentido sí vi como que rápidamente, dentro de la medida que es lo que se podía, pero rápidamente España estableció como un procedimiento para regularizar y obtener, que estas personas pudieran obtener un permiso de residencia que como digo, obviamente se puede mejorar, también podría haber sido más rápido y todo, pero dentro del contexto fue relativamente rápido que estas personas podían tener un permiso de residencia para darles lo mínimo, que en el fondo es un documento de identidad y que puedan, lo que ya comentábamos, incluir a los niños en el colegio, incluirse ellos en el sistema de salud público, etcétera. Pero claro, ahí veíamos como el mayor problema que es el idioma. Estas personas, claro, se quedaron, pero muchas ya se volvieron o intentan como buscar otro lugar incluso porque tienen un idioma que hay muchos que ni siquiera saben hablar inglés. Entonces, es como complejo para ellos como esa inserción. Pero al menos como tenían ese permiso y todo, y podemos ver que en la práctica quizás eso no es suficiente porque es un problema que es mucho más grande también. Entonces, claro, estamos tramitando un permiso de residencia, pero no tienen quizás dónde vivir, no se conocen el idioma, la cultura es muy diferente, entonces al final ellos quieren volver a su país y es entendible, pero al menos a nivel administrativo rápido se intentó buscar una solución, pero claro, el problema es mucho más grande que eso también. Y claro, España si bien tiene como un sistema de ayuda y derechos sociales,
no es tampoco quizás el país más rico o que eso sea muy fuerte como para poder entregarle a todas esas personas como una vivienda y dinero para que puedan estar los primeros meses y pagarles un curso de español. Entonces, bueno, yo creo que es complejo sobre todo por eso, por el idioma principalmente. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden encontrar a Welcome? ¿En las redes sociales, en su página? Cuéntanos un poco para que... Sí. Bueno, nos pueden encontrar en la página web que es www.welcome-mediobcn.com. También estamos en las redes sociales, Instagram y Facebook como welcome-bcn.com. Y tenemos el correo electrónico que es info@welcome-mediobcn.com. Nosotros entregamos como esa primera asesoría a través de correo electrónico gratuita con la finalidad de lo que he reiterado mucho en esta conversación, que es que se puedan informar, al menos de una forma general, de lo que significa migrar o estos permisos que le están interesando, trabajar, venir a trabajar solo o con su familia, o estudiar, o venir a pasar un tiempo como de recreación por un par de años, como un tiempo sabático. Esta información gratuita es para eso, para que tengan al menos una idea y no den ese paso así sin nada. Y luego también, si quieren, pueden contratar unas asesorías personalizadas en las que ya ahí resolvemos todas las dudas que puedan tener y también les informamos de los servicios que nosotras prestamos y cómo los podemos ayudar en cada gestión. De lejos veo que así como Barcelona se mantiene siempre y Cataluña siempre se mantiene como un foco de interés, igual que Madrid, surge Valencia, surge donde está Antonio Banderas, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, que es como ¿Cuál? Antonio Banderas. no sé, no me acuerdo. ¿Ah? Pero bueno, Valencia y otras ciudades que surgen hoy día con fuerza o que parece que como regiones autonómicas están tomando como desafíos de poder atraer migrantes. ¿Sí? ¿Eso Sí. es efectivo? Sí, es efectivo y yo lo recomiendo bastante incluso eso, no encasillarse, o sea, o no obsesionarse con Madrid y Barcelona. Por eso sirven también esas asesorías para explicarle un poco más como en detalle, pero ya a simple vista Madrid y Barcelona son de las más caras en arriendo, entonces claro, depende del perfil o de las capacidades económicas de la persona o su familia. Puede que no necesariamente sean las ciudades que más se adapten a lo que tú puedes o a la vida que quieres tener. También puedes tener un piso más grande o hasta una casa en el sur de España, cosa que es casi imposible en Madrid y Barcelona. Y por otro lado también eso, no hay tantos extranjeros y puede ser un poco más fácil el tema también de la búsqueda de trabajo. Entonces, no, yo siempre les digo que no lo descarten, que no se obsesionen necesariamente con estas grandes ciudades, porque las otras aparecen como un foco ahí importante y que también España está mejorando mucho el sistema de transporte dentro del país y abaratando los costos, que antes también era un poquito más caro. Entonces ahora es como puedes estar en 2 horas en el centro de Madrid y ir a pasar el fin de semana sin ningún problema. Así que Málaga era, Málaga. Málaga. El festival de cine. Sí, un festival de cine, hay fiestas también, está Granada, y al final igual les pasa eso, que yo creo que a nivel cultural España tiene mucho, y como cada lugar intenta mantener sus raíces, todos los lugares tienen algo interesante, tienen sus fiestas, tienen quizás algún atractivo, ya sea como natural o incluso cultural, que puede ir como para todos los gustos. Entonces, si te gusta la montaña, si te gustan, hay islas, hay como islas paradisíacas. En las islas también se están yendo muchos profesionales de la salud, porque no hay muchos profesionales que se quieran ir a las islas, pero al final es un lugar también que se puede elegir y tienes de todo. Entonces, yo creo que es interesante eso, como abrirse bien, pero también es saber eso, qué es lo que quieres, qué buscas, y quizás haya otra ciudad de España que sea la ciudad que se encaje mejor con el perfil de lo que estás buscando. Bueno, como decimos nosotros en el coaching o en la terapia, todo parte por el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Y por hacerse las preguntas básicas, porque las decisiones se toman de mejor forma cuando tenemos ese panorama medianamente claro. Bueno, Paloma, Sí. muchas gracias. Ha sido una buena idea, parece. Ojalá que nos resulte un buen producto cuando lo empaquetemos. Esta idea de conversar entre Welcome y lo que estamos haciendo en salud mental. Así que un abrazo. Cuídate. La vida viviendo fuera parece perfecta a través de redes sociales, pero hay una realidad que no suele mostrarse. ¿Cómo que están dando hora para 2 años más? No me sirve, no me sirve. Pero hay esperanza. Welcome Barcelona viene al rescate.
Con su ayuda, la burocracia y los trámites para vivir en España serán pan comido. Muchas gracias, Paloma, te pasaste. Ya está todo resuelto. No, súper.